Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Ibeas. Rafael es bilbaíno, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, trabajó en Techniker, en ICUSI y sobre todo en IDOM, donde ha estado 22 años dedicado a consultoría e ingeniería. Él está detrás ahora mismo de Aingura, que es una empresa que tenía muchas ganas de que me explicaran mejor qué es lo que tenéis previsto hacer porque es un proyecto bastante ambicioso. Cuéntanoslo tú, Rafael. ¿Quién mejor que tú para contárnoslo? Bueno, pues nada, te comento. Muchas gracias por la oportunidad de contar esto. Bueno, en principio Engura es una empresa que está dentro de Inzu Group, que es un grupo industrial que tiene la base principal en el Weibar. Ahora somos 13 empresas. Inicialmente el origen de la empresa, del grupo es la empresa de Chetar. Es una empresa, bueno, pues digamos una empresa de tamaño razonable dedicada a la producción de máquinas herramientas en el sector de automoción. Y a partir de ahí, pues he ido creciendo pues, en base a compras o a spin-off, digamos, de líneas de conocimiento dentro del grupo. Hay un grupo de investigación dentro del propio grupo que se llama Icargune. De ahí van surgiendo ideas, pues bien para mejorar los productos existentes o bien pues, nuevas ideas que pueden ser negocios futuros. Entonces, en nuestro caso en concreto, se inició la actividad en el año 2015 para mejorar la eficiencia de las máquinas herramientas de Cheta, pues, para diferenciarse de la competencia, obviamente, cuando se empezó a hablar de la digitalización, la industria 4.0 y demás. Y bueno, pues durante el 15 al 18 básicamente se dedicó a eso, a mejorar un poco la eficiencia de las máquinas del grupo a aquel cliente que lo pedía, lógicamente. Es una cosa más del producto Claro. convencional. Y luego ya a partir del año 18 pues se vio que podía haber un hueco en las soluciones que se estaban planteando dentro de Engura, pues para sacarle partido económico básicamente y que no fuese un centro de gasto dentro de la empresa. Y ya estaba organizado como empresa, pero se le dotó de estructura de empresa. Entonces ya se dotó pues un CTO, que básicamente es la persona que llevaba ya tiempo dentro de la empresa, y luego me contrataron a mí como CEO, un poco pues para lanzar un poco la empresa a nivel más comercial y demás. Entonces, un Sí, poco sí. el origen, como digo, es un spin-off de un centro de investigación dentro de un grupo industrial, básicamente. Sí, sí, sí. El origen en ese principio de 2015 que has comentado fue en el propio grupo de investigación, es decir, eran investigaciones que estaba haciendo el Ikergune, ¿no? Efectivamente. Y que se implementaban en máquinas propias. Efectivamente. Vale. Básicamente ahí se salió, bueno, el origen fue, se vio que había un hueco para la posible mejora y obviamente pues se vio que las empresas de la competencia, sobre todo las grandes, estamos hablando de que Chetar, no sé, la facturación ahora, pues vamos a hablar de en torno a 50 millones de euros, está compitiendo en el mercado con empresas que facturan pues, entre 200 y 6.000 millones de euros. Entonces, bueno, pues ahí obviamente tienes un nicho de éxito, pero no deja de ser un nicho y que al final siempre estás, pues bueno, con las tensiones de que te puede venir al grande y comerte. Entonces ahí un poco lo que se pensó fue, bueno, pues aprovechando también que en el País Vasco hay una estructura de subvencionado de temas de innovación pues, bastante potente, y oye, vamos a intentar aprovechar esta ola y vamos a intentar pues, meter más capacidad de eficiencia dentro de nuestros productos pues, vía la digitalización. Entonces ahí surgió un poco el tema. Ajá. Entonces pero la gente, de hecho la gente estaba adscrita al centro de investigación, estaba adscrita a Icargune, no estaba adscrita Sí, sí, a sí. ninguna. Y luego ya en un momento determinado se decidió dotarle de estructura jurídica, pues bueno, pues por temas pues bueno, de nombre, de imagen y también con un poco la previsión de que en algún momento podría haber ya productos que se pudiesen establecer en el mercado. De hecho, dentro de lo que hacemos, nosotros al final hay tres palabras un poco claves. Es inteligencia artificial, sobre todo machine learning, edge computing, o sea, el tema de analizar los datos y dar soluciones en el mismo sitio donde se producen, y luego el tema del tiempo continuo. O sea, nosotros lo hacemos esto en el tiempo, o sea, damos la respuesta en el tiempo en el cual podemos afectar al proceso de forma favorable. Y todo ello para mejorar la eficiencia. Entiendo también, perdona, Rafael, que se vio que podía venderse los productos más allá del propio grupo Inzu. Es decir, Claro, eso inicialmente, ya te digo, el origen no fuese, pero ya cuando se fue, bueno, se fueron implantando, ya te digo, estamos ahora en la cuarta versión, por ejemplo, del nodo de Edge Computing, pues ya cuando la primera versión era muy ad hoc para la máquina, ya cuando se hizo la segunda, pues se pensó, oye, vamos a intentar darle una vuelta y que eso se pueda aprovechar en otro tipo de máquinas que no sean las propiedades del grupo. Entonces se ha ido evolucionando hasta que, como digo, ya en el 2019, pues ya se decidió, oye, vamos a intentar esto, vamos a darle más contenido. sí, Claro, sí, lo sí, primero que había para darle más contenido era darle más dinero, más fondos, básicamente. Entonces se claro. buscó un par de socios
con una participación minoritaria, pues para poder acometer, bueno, ya el grupo Inzu ya había asumido bastante los costes de desarrollo previos, entonces, bueno, pues se decidió dar entrada a otra gente, bueno, como una oportunidad para ellos para poder capitalizarlo en el futuro y dentro del grupo Inzu, pues para poder financiar las actividades ya de, bueno, de lanzamiento de empresa y demás. Hablamos de socios financieros. Bueno, en principio son socios institucionales. O sea, no se buscó, en aquel momento no se buscó un socio financiero, pues porque, a ver, es una empresa que era una idea, no era tanto una realidad. Entonces, normalmente el dinero pues es cobarde y con lo cual pues es raro que, bueno, obviamente no estamos en Estados Unidos, que allí pues con una idea y un PowerPoint suelen soltar bastante dinero, aquí pues hay que ir más allá. Entonces se buscaron más socios institucionales pues para, bueno, se buscaba alguien que no tuviese una necesidad inmediata de retorno, pero que viese que podía ser interesante pues como concepto de manejo propio. Ok. Bueno, ya nos has contado perfectamente la puesta en marcha, el concepto de alguna manera con el que nace. Y ahora, si te parece, hablamos un poco de productos concretos, cosas que son capaces de hacer vuestros productos. Vale. Que seguro que lo entiendo un poco mejor, a pesar de que la máquina de herramientas es un mundo muy desconocido para la gran mayoría de la gente, cuando es, pues en Guipúzcoa sobre todo, es especialmente fundamental industrialmente, ¿no? En el Goibar es un caso curioso porque yo creo que no sé, el 70% de la producción de máquina herramienta a nivel nacional se produce en la zona del Goibar a menos de 15 kilómetros a la redonda del centro. Y luego aparte yo creo que a nivel mundial, pues si no España no es, digo España integrando esta parte, si no es la cuarta o la quinta potencia mundial, pues no andará muy lejos, realmente es una potencia. Y luego la gente realmente lo desconoce. Y realmente son empleos de los que siempre se ha buscado por aquí, ¿no? Empleos industriales, alta cualificación, valor añadido pues, bastante importante dentro de lo que se da y pues, realmente es un gran desconocido. Cuando hablamos de que un coche anda, al final en un coche pues puedes estar interviniendo pues, cerca de 10 líneas de producción y cerca de 40 máquinas herramientas. En el caso de nuestro grupo, básicamente se dedica a temas ligados a la micra, por decirlo de alguna forma. O sea, son operaciones avanzadas pues, sobre partes del motor de combustión, básicamente hasta ahora. Ahora ya, obviamente, con el tema de la electrificación se está diversificando, pero un poco el fuerte del grupo siempre había sido ese. Pero es una actividad pues, muy importante a nivel de país, incluso. De hecho ha habido alguna iniciativa de llamar al valle en el sentido un poco teórico, ¿no? Porque el Goibar no es exactamente un valle, aunque sí forma parte de una zona que sí que tiene montañas alrededor, ¿no? El valle de la industria de la precisión, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, puede ser. Aquí yo siempre te dice lo mismo, ¿no? Al final, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba telecomunicaciones se decía lo mismo. Al final el albañil trabaja con palmos, el carpintero a dedo y al final en la industria se trabaja con micras, con lo cual al final pues, es un salto importante. Aquí ahora se están consiguiendo precisiones de cerca de la micra. O sea, ahora cuando hablamos de que un coche pues, pueda andar un motor 400.000 kilómetros sin fallo, eso antes era inviable, pues eso, dependía un poco de la capacidad humana que tuviese. Cuando decían, no, Rolls-Royce fabrica cada pieza a mano, eso yo entiendo que tampoco era particularmente bueno, o sea, la repetitividad es importante. Y eso se ve, se aprecia en la durabilidad. O sea, yo tengo 53 años, los recuerdo mío de los coches cuando antes arrancaban era que tenías que tener un rodaje de 2 años prácticamente para que se ensamblasen las piezas. Y ahora realmente, desde el momento casi kilómetro cero, están ya ensambladas perfectamente. Y eso se debe a la precisión que aportan pues, todas las máquinas, herramientas que están incluidas dentro del proceso. Entonces, bueno, Aingura evidentemente no hace las máquinas porque está dentro de un grupo que ya tiene empresas que hacen máquinas. Aingura, ¿qué es lo que hace con las máquinas para que funcionen mejor? ¿Qué es el valor que vosotros aportáis ahí? O sea, cuando hablamos de máquina, realmente estamos hablando de un sistema mecánico con un control complejo. O sea, al final está controlado pues, con PLCs, autómatas programables, o con CNCs, o los dos. Los CNCs son controles numéricos. Nosotros lo que vimos es que había un hueco en el cual, o sea, si miramos un poco la historia de la automatización, antes pues cuando había una fábrica, pues hacían las operaciones a mano. Luego se empezaban a meter máquinas individuales para productos individuales. Y luego todo eso pues se iba integrando en líneas de producción. Pero hay una cosa que más o menos no ha cambiado. Los ciclos en los cuales los PLCs pueden realizar control de las operaciones, pues más o menos van de entre 20 y 50 milisegundos, más o menos.
sea, se supone a una frecuencia entre 20 y 50 hercios, más o menos, bueno, si lo ponemos en frecuencia y no en tiempo. Entonces vimos que ahí había hueco para poder trabajar en lo que nosotros hemos llamado variables rápidas. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de que el electromandrino, que es el motor que está moviendo la máquina herramienta de Chetar, puede llegar a moverse hasta 20.000 revoluciones por minuto. O sea, si yo tomo una muestra cada 20 milisegundos, cada 50 o cada segundo, pues el eje de electromandrino puede haber girado 100, 200 o 500 veces mientras que yo doy la muestra, con lo cual no sé ni la ubicación que tiene. Nosotros estamos tomando datos a 20 kilohercios, o sea, datos en torno de 50 microsegundos. ¿Qué nos permite eso? Pues cuanto más rápido tome yo los datos, puedo analizarlos y puedo ver situaciones en las cuales no son perceptibles desde el punto de vista del sistema que está controlando. Por hacer un símil, o sea, yo al final, que haya estudiado un poco de electrónica, si tú haces una forma de onda y haces un filtro paso bajo, o sea, quitas las frecuencias altas, te queda una línea recta. Pero es que esa no es la realidad de lo que te está ocurriendo por allí. O sea, los arranques normalmente pues tienes unos picos, las paradas tienes otros picos. Y entonces no deja de ser que analizamos esos picos para detectar desviaciones de los comportamientos normales de la máquina. O sea, por ejemplo, un ciclo de producción de una máquina de Chetar viene a ser del entorno de 3 segundos, más o menos. Nosotros estamos tomando, en 3 segundos, pues podemos llegar a tomar pues cerca de 60.000 datos, 60.000 datos de bien de acelerometría o bien de cualquier otra cosa, pues para poder analizarlos y ver qué está ocurriendo. Pero alguien dirá, eso no es necesario. Bueno, no es necesario, depende en qué. O sea, en la parte de comportamiento mecánico sí es necesario. Si estoy tomando la temperatura, pues efectivamente no va a cambiar a esa velocidad. Pero efectivamente un eje de una máquina de estas puede estar cambiando su comportamiento en ese nivel de tiempos. Pero cuando hablamos del tiempo continuo, es que nosotros estamos tomando esos datos y en ese tiempo de 3 segundos somos capaces de decir qué está ocurriendo dentro de la máquina y poder tomar las medidas adecuadas, claro. ¿Qué efectos, estos movimientos de las máquinas o estas oscilaciones desde las que se pueden producir, estas desviaciones sobre el comportamiento normal, de qué manera pueden afectar a la producción? Que es quizá donde se entiende la necesidad. Al final pueden afectar a que no haya producción. Al final lo que estamos nosotros realmente las líneas un poco que tenemos son sobre todo de mejora de eficiencia en el mantenimiento, comportamiento, detección de comportamientos anómalos dentro del proceso y luego el tema de eficiencia energética. Comportamientos anómalos del proceso, ¿qué es? Yo tomo los datos y luego los voy comparando en los procesos. Si veo que hay alguna anomalía, puede no ser malo, simplemente puede ser una situación debida pues, a la vejez de la propia máquina. Lo mismo, por poner un símil. Yo tengo un coche que tiene 5 años y, joder, pero seguro que no me encaja la puerta exactamente igual cuando la cierro y cuando lo compré. Eso no quiere decir que el coche no funcione. Quiere decir que está teniendo pues, una degradación que en ese caso no afecta a la producción. Pero claro, tienes que detectar esa pauta normal para poder detectar las desviaciones. Claro, igual que puedo detectar esta pauta normal, puedo decir, bueno, si ya esto se está deteriorando de una forma más rápida de lo normal, estoy diciendo, ojo, que eso te puede cascar. Hay un caso, bueno, el caso de uso típico nuestro es la detección del electromandrino, el que he comentado, que realmente es el motor eléctrico que está moviendo todos los mecanismos que tiene una máquina herramienta, en el caso de Chetar, de los centros de mecanizado. Nosotros ha habido un caso real que nosotros hemos detectado un comportamiento anómalo de ese electromandrino con 64 horas de antelación respecto a que vaya a tener un comportamiento destructivo. Si tú haces el cambio de electromandrino en el periodo de, digamos, en las 8 horas del ciclo siguiente, que es cuando realmente se para la máquina, por ejemplo, y tú puedes hacer el mantenimiento sin parar la producción, el coste de ese electromandrino puede ser unos 15.000 euros más otros 6.000, 7.000 euros del cambio. Si tú ese electromandrino lo llevas al final de vida y casca, al final tienes que gastarte los 25.000 del cambio de electromandrino, asegurarte otros 10, 15.000 euros que puedas tener de averías adicionales, porque al final no es el elemento mecánico que se rompe, más cerca de 150.000 euros del lucro cesante por no haber producido piezas durante pues, 1, 2, 3 días que tengas tu necesidad de hacerlo. O sea, no estamos diciendo que hagamos una detección de cuándo va a cascar un elemento. Estamos analizando el comportamiento para que tú puedas hacer un mantenimiento preventivo antes de que esa situación ocurra. Es un poco la situación en el mantenimiento. El caso de control de proceso es más sencillo. Al final es lo que he comentado antes. Al final comparamos dentro de una producción cómo van evolucionando distintos parámetros dentro de la producción y finalmente lo que vemos es si tienen un comportamiento normal o no normal. Si es no normal, ahí habría que ver ya si es de la máquina, es de la producción o del control. Pero damos las pistas para que pueda verlo. Y la parte de eficiencia energética es un poco igual. Normalmente los sistemas convencionales de energía eléctrica pues te miden la señal básicamente pues, hasta 1 kilohercio. Nosotros estamos midiendo 8 kilohercios, con lo cual podemos acceder a mucha más información, a muchos más datos que al final convertimos en información.
Cuando hablamos de productos, realmente, claro, lo que realmente usamos son distintas técnicas que podemos aplicar a distintas problemáticas. O sea, no pretendemos arreglar todos los problemas de la industria ni de los sectores donde los manejamos. Porque la máquina tiene un periodo de duración que eso no lo podéis cambiar, evidentemente. Claro, la máquina al final, una máquina dura 25 años. O sea, el tema normalmente no va a cascar la máquina, al final va a cascar algunos de los elementos que pueden ser críticos de la máquina. O sea, a mí cuando alguien me dice, yo con un sensor te soy capaz de decir esta máquina cuándo va a cascar, una máquina hecha de cerca de 1000 piezas. Es casi imposible. Nosotros estamos monitorizando 3 y realmente estamos consiguiendo pues, fiabilidades de cerca de más del 90% dentro de las predicciones, o predicciones entre comillas que hacemos. Pero yo no te voy a decir que esta máquina o este elemento va a cascar en 8 horas o 16 horas. Yo te voy a decir, esta máquina o este elemento está deteriorándose de una forma muy rápida. Échale un vistazo a ver qué ocurre. ¿Vale? Vinculado ya luego a lo que tenemos, eso serían como los 3 líneas de productos que tenemos, que al final, bueno, nosotros lo que hemos hecho es, somos una empresa relativamente pequeña, digo relativamente porque somos ya cerca de 30 personas, y bueno, pues obviamente tenemos muchas líneas de desarrollo, al final intentamos hacerlo, todo lo que podemos lo hacemos nosotros. Entonces, el hardware en el cual hacemos la captación de datos es nuestro. La algoritmia que metemos dentro de ese sistema, lo que decimos del edge computing, el tiempo continuo, lo desarrollamos nosotros. O en base a algoritmos existentes, mezclando algoritmos, o bien lo desarrollamos nosotros. El software que tienen implicado lo desarrollamos nosotros también. Pero bueno, pues tenemos como mucha diversidad de perfiles dentro de lo que hacemos. La parte de hardware son sobre todo sensores, ¿verdad? No, la parte de hardware es un dispositivo de edge computing. Al final es como si fuese, no te voy a decir un ordenador, son procesadores con memoria que al final ahí metemos la algoritmia que va funcionando. Un poco vinculado a lo que te decía antes, que lo conectamos al CNC de la máquina, claro, por un lado nosotros somos capaces de manejar esa información mucho más rápida, siempre y cuando tengamos alguna variable rápida para poderlo correlar. Y luego, por otro lado, claro, el sistema de control está muy focalizado a controlar el proceso, pero no funciona tan bien cuando tiene que hacer números. Cuando tiene que contar, cuenta bien, pero si tiene que hacer operaciones ya no lo hace tan bien. Entonces, realmente descargamos a los CNCs de esa parte, de lo que hace. Eso en la parte más industrial. Vosotros realmente no introducís ningún tipo de sensor adicional en las máquinas, ¿verdad? Ya tienen suficientes que estaban controlados de alguna manera por el CNC o el... Nuestra política general es introducir la menor cantidad posible de sensores. En una máquina de Chetra, para que te des una idea, introducimos un acelerómetro dentro del electromandrino, porque al final, por la velocidad a la que se está moviendo, se nos necesitamos meter, pero bueno, ya viene por defecto dentro de las máquinas nuestras, por lo menos. Y luego metemos una sonda de energía, que al final es una pinza, que lo metemos en las 3 fases de alimentación de la máquina, y que es nada intrusivo. A partir de ahí intentamos hacer siempre uso de la información que ya está existente. Y eso aplica tanto a cuando hacemos industria como cuando hacemos cualquier otro tipo de proyecto. Okay. También, como he comentado, inicialmente nacimos en la industria, pero también lo que vimos es que toda la parte de algoritmia o mucha de la parte de algoritmia se podía utilizar en otro tipo de sectores. Entonces, realmente, también con el COVID, pues una cosa que hubo fue pues, una parada terrorífica de la inversión. Entonces, pues tuvimos que mirar un poco también otro tipo de sectores donde aplicar nuestro conocimiento. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando, pues algo, por ejemplo, tenemos un sistema que lo que te permite es, dentro de los rodamientos, o sea, un rodamiento es una parte, bueno, lo más normal dentro de una máquina, entonces tenemos un sistema que te permite analizar la salud de ese rodamiento, ¿no? Un poco en la misma línea del electromandrino. Entonces, con ese algoritmo, al final hemos visto que lo hemos podido aplicar también al propio electromandrino, que es no deja de ser un sistema que tiene motores y luego más rodamientos. Lo hemos aplicado a cajas de engranajes, más o menos pasivas, que no tienen elementos motorizados. Y estamos aplicándolo a puentes o a cruzamientos de vía, por ejemplo. Obviamente no es exactamente lo mismo. Yo cuando digo esto también es matizable, ¿no? O sea, al final estamos aprovechando el 70% y el 30% de desarrollo. Pero claro, a mí cuando pero ahí no hay CNC. ¿Cómo sacáis los datos? Claro, porque hay los datos, o sea, una cosa es los datos de producción, pero cuando tenemos un puente lo que hacemos es metemos o acelerómetros, o inclinómetros, otro tipo de sensores. Ahí la parte hardware va más allá de lo que va. Efectivamente, ¿qué es lo que cambia? O sea, es lo de siempre. Yo tengo un sistema que es capaz de analizar datos y el tema es qué datos le estoy alimentando a ese sistema. Lo que hemos intentado es que nuestros algoritmos para el tratamiento de datos sean lo más abiertos posibles y que sean lo más válidos para todo tipo de sistemas. Claro, ¿qué ocurre? Que también nosotros intentamos siempre, no hacemos magia. O sea, yo no puedo decir que tú me das un proceso y yo soy capaz de hacer todo lo posible para mejorarlo. O sea, tengo que meterme dentro de ese proceso hasta cierto punto para poderlo hacer. Por ejemplo, si queremos ahora estamos haciendo un proyecto de eficiencia en horno eléctrico, de fusión.
pues hemos tenido que mirar a ver cómo funciona realmente ese horno de Arco, pues para poder luego modelizarlo y poder luego sacar todos los datos y sacar toda la algoritmia para mejorarlo. O sea, no hacemos cajas negras ciegas. O sea, es una cosa que eso lo tenemos muy, muy claro. O sea, todos nuestros resultados tienen que ser interpretables y repetitivos, o sea, repetibles, porque si no, no nos valen para nada. Vale. Asumiendo que hay cosas que, bueno, por ejemplo, una red neuronal funciona perfectamente en el tema de reconocimiento facial, por ejemplo. No hay ninguna pega. Pero nosotros no vamos a usar nunca un algoritmo de una red neuronal dentro de nuestros sistemas, salvo para alguna parte muy pequeñita igual de reconocimiento, efectivamente, de imagen. Vale. Ya nos has explicado que os habéis extendido más allá de la máquina herramienta a raíz del confinamiento especialmente. En lo que se refiere a máquina herramienta, al conectaros con el CNC, el extenderlo más allá de las máquinas de Chetar, digamos que ha sido relativamente sencillo, ¿no? Y cualquier máquina que tenga un CNC podéis llegar a analizarla. Sí, al final, bueno, ahí la ventaja que hay es que eso está como muy estandarizada la parte de programación. Entonces, realmente, bueno, hemos probado con otro tipo de máquinas y somos capaces de darle salida. Bueno, a ver, la ventaja que tenemos con Chetar es que al final ellos... Entiendo que siempre que no sean competencia de Chetar, ¿no? No vais a proveer el sistema a un competidor de Chetar. Pues nacisteis a toda pero nacisteis para diferenciar a Chetar, ¿no? Sí. No para fortalecer a sus... Sí, hasta ahora no trabajamos con empresas competencia de Chetar, pero sí ocurre que clientes de Chetar que tienen máquinas de Chetar y no de Chetar, pues que podemos llegar a meter una máquina de la nuestra dentro de, o sea, un dispositivo de nosotros dentro de máquinas que no son de Chetar. Eso, bueno, ha pasado, o sea que tampoco hay problema. A ver, el salto al final, bueno, nosotros lo que nos hemos especializado es en sacar datos de los CNCs. De Siemens tenemos, de Schneider, tenemos de Jaguar, bueno, tenemos una serie de librerías que podemos sacar datos. También hay librerías en el mercado que nos permitirían sacar datos pues, de otra forma, ¿no? Pero realmente donde somos más fuertes es en estos. Y bueno, y extenderlo a otras máquinas. Ahora estamos en 2 proyectos con empresas que realmente, pues bueno, es lo mismo, es industria, no tiene nada que ver con Chetar, pero bueno, estamos conectando igual. ¿Qué ocurre? La ventaja con Chetar es que además nos integramos en el propio proceso, cosa que en estas máquinas pues, no nos podemos integrar. Tenemos que hacerlo pues, de una forma distinta. ¿Qué quieres decir por integrar en el mismo proceso? No, pues que al final, por ejemplo, si yo estoy conectado con una máquina de Chetar, el PLC que está controlando ese proceso me avisa de cuando lanza los subprocesos. Vale. No tengo que inventarme nada. O sea, es una información adicional que a mí me sirve para ser mejor dentro de mis conclusiones. En otros casos no podemos llegar a ese nivel. O sea, tenemos que hacerlo, pues, por ejemplo, un arranque yo lo tengo que ver cuando realmente hay un consumo, por ejemplo. Pero bueno, pues siempre pierdes un poco de, no de fiabilidad, pierdes un poquito de visibilidad. De visibilidad de lo que está ocurriendo. O sea, no podemos hacer tantas cosas en una máquina que no sea de Chetar como en una máquina de Chetar. Bueno, y quien dice máquina de Chetar dice una máquina en la cual podamos acceder a los códigos que tiene esa máquina. ¿eh? O sea, ojo, eso también es... En el caso de Siemens, Jaguar, Schneider, ¿habéis llegado al proceso también? Bueno, a ver, Siemens o Schneider no deja de ser los PLCs. Luego, sobre todo, depende de la programación que tú tengas dentro. O sea, nosotros somos capaces de acceder, en principio, a cualquiera de los registros que tienen esos sistemas. Pero claro, buscar en un sistema que tiene, no sé, 350.000 registros, ¿cuál es el mío? Si no me lo dicen, pues es complicado. O sea, que ahí lo que sí podríais hacer es ofrecer a esos fabricantes de esas máquinas pues un valor adicional, ¿no? Como en su día se hizo con Chetar. ¿Ese tipo de proyectos también estáis abordando? Bueno, en el caso concreto no, porque estamos hablando de grandes monstruos de la automatización. Entonces ellos ya tienen sus propias soluciones. Como he dicho, nosotros vamos más a nicho. Pero en otro tipo de proyectos que tenemos sí que estamos intentando ofrecerlo a los fabricantes. De hecho, a ver, la venta, hay 3 tipos de venta. O sea, por un lado tenemos el cliente final, por otro lado tenemos las empresas que están haciendo mantenimiento siempre y cuando se les pague por SLAs, por niveles de servicio. Y el tercer escalón es el fabricante. Entonces, bueno, inicialmente cuando tenemos un producto lo intentamos lanzar por esas 3 vías. Bueno, algunos son más receptivos, otros son menos receptivos. Obviamente, también estamos hablando que muchos de los segmentos donde estamos, o sea, hay grandes monstruos. O sea, cuando digo grandes monstruos, es gente, no sé, Siemens lo que puede facturar. Y los monstruos, evidentemente, ahí no podéis entrar. Sí. Bueno, algún monstruo, pues ya nos echa algún tanteo o ve lo nuestro. Y bueno, pero al final, a ver, lo que tenemos claro es que si Siemens pone toda su capacidad de innovación en desarrollo de un producto como el nuestro, pues obviamente lo va a sacar. Pues no sé, nosotros llevamos 5 años, pues se lo sacará en 1. Y bueno, y obviamente. Pues, imagino que ya lo han hecho, ¿no? Bueno, pero yo, por lo menos de lo que sabemos hasta ahora de lo que tienen en el mercado, o sea, realmente lo nuestro es complementario de lo que ellos están aportando. O sea, tampoco, ya te digo, nosotros entramos a partes que requieren el conocimiento exacto del proceso, entonces es como una cosa un poco distinta. O sea,
Por ejemplo, hay un proyecto que estamos ahora que realmente no estamos haciéndolo con nuestro dispositivo hardware. O sea, sacamos los datos del dispositivo, vamos a decir, de la competencia y luego analizamos los datos de otra forma, para que ellos a su vez cambien la programación de ese dispositivo de la competencia. Bueno, tampoco hay problema. O sea, al final es buscar negocio y que el cliente pues, quede satisfecho con lo que le ofrecemos. Ya. ¿Cómo vendéis este tipo de servicio? Porque, claro, con los clientes vuestros de Chetar es muy fácil. Están localizados, vamos, imagino que ya Bueno, había fácil. hasta un jefe de cuenta teniendo una relación más o menos Bueno, puntual con ellos, ¿no? Eso está tirado, pero con el resto. yo te diría que el problema principal con estas cosas es que la gente pues, piensa que son gratis, ¿no? O sea, hay Ya. un gran problema desde el punto de vista, desde el punto de vista, ¿no? Internet nos ha acostumbrado a que las cosas salen gratis y esto pues no es una cosa gratis, es una cosa pues, que realmente tiene un coste y un valor añadido alto. Entonces, incluso en los propios clientes de Chetar, pues hay algunos que lo aprecian y algunos que no lo aprecian. Obviamente un canal de venta no deja de ser ese. Obviamente, pues si eres amigo de mi amigo, pues oye, te venderé más sencillo que si tengo que hacer una venta en frío. Luego lo otro que hicimos fue en el 2020 con el COVID, hicimos un pequeño plan estratégico porque era pequeño, era un plan de casi de supervivencia. Entonces al final pues buscamos 3 o 4 sectores y las características eran muy básicas. O sea, era dónde podemos meter un producto como el nuestro o parecido, que tengan dinero fresco para poder gastar y que sean sensibles al mensaje, porque también es complicado. Hay muchas industrias que les podemos aportar mucho, pero luego son industrias que no son sensibles al cambio. O sea, lo que he dicho antes de que el tejido de innovación en el País Vasco está muy subvencionado y muy soportado, tiene su cara oscura también. O sea, la gente se ha acostumbrado también a que las cosas las saco por proyectos de innovación, innove o no innove. Entonces, bueno, pues también tiene su cierto riesgo. Pero bueno, al final aquí la venta, pues eso, somos una empresa relativamente pequeña, tampoco necesitamos miles de proyectos para vender. Entonces, bueno, casi era una venta personal, pues en base a, bueno, a ver los sectores en los cuales podía haber participación, ver las entradas que había o personales o del grupo y a partir de, pues trabajarlo. Entonces, bueno, ya sabes que es un tiempo que tienes, una labor comercial, una labor de... Por ejemplo, el caso de los puentes que has comentado, ¿no? Ahí que dijiste, pues vamos a hablar con unas cuantas constructoras que sabemos que hacen puentes y Bueno, vamos el a ver si... tema, por ejemplo, mira, ahí es un ¿Cómo lo caso... abordasteis? Mira, el caso de los puentes es, tenemos un socio americano que nos puso el problema, ¿no? Ellos tenían un montón de datos, pero eran capaces de transformarlo en información. Tienen un contrato con un gestor de infraestructuras en Estados Unidos, de un estado. Un socio del mundo de la construcción, entiendo, ¿no? No, el socio es tecnológico también. Es tecnológico también. Este tenía un contrato con un ente, bueno, el equivalente, por ejemplo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Dirección General de Carreteras, pues el equivalente en un estado de Estados Unidos. Entonces, estaban extractando, tenían un sistema que captaba datos, pero no eran capaces de sacar de esos datos, pues, por ejemplo, lo que estamos dando nosotros, ¿no? Pues que es cuando tienes tú que priorizar el mantenimiento de un puente, pues porque está teniendo un comportamiento dinámico que es anómalo. Entonces, recibimos esos datos, hicimos la parte de analítica y vimos que realmente si hubiesen sacado los datos con nuestro sistema, el producto final habría sido mejor. Entonces, lo que hicimos fue desarrollamos una pequeña algoritmia y empezamos a mirar a ver en el mercado pues, qué segmentos podrían tener. Bueno, al final, en ese caso, Adif tenía una consulta preliminar de mercado por un proyecto de innovación que nos presentamos. Sacamos una primera fase y luego en la segunda nos hemos quedado fuera. Pero el producto ya lo tenemos, con lo cual ahora estamos pues, intentando venderlo por los canales de gestores de infraestructuras de aquí. Claro, ¿qué ocurrió? Cuando hicimos el análisis inicial dijimos, bueno, vamos a ir efectivamente a las constructoras. Entonces, pues, hicimos una ronda de las 6 principales españolas, fuimos a 3. Claro, la respuesta ¿cuál fue? A mí cuando me paguen por esto, pues yo lo pondré, pero la realidad es que la administración no paga por esto. Entonces, es una cosa que se dice, yo monto un puente y dura 100 años. Bueno, dura 100 años si lo cuidas bien. O sea, si lo cuidas mal, pues igual te colapsa. En Estados Unidos, el estudio que hicimos era que había 500.000 puentes y cerca de un 30% con anomalías. En Europa es un poco menos, es el 10%. De hecho, tengo entendido que los puentes hay que revisarlos cada X años. Hay una revisión, en principio anual o trianual, en función de las características del puente. Claro, nosotros lo que decimos es, si tú estás vigilando eso continuamente, no tienes que hacer esas visitas. El sistema te avisará cuando tienes que ir, con lo cual... priorizas un poco tus necesidades. Es un poco igual la propia administración que contrata los puentes.
Claro, eso es un poco lo que estamos haciendo, pero ya lo han sacado como proyecto de innovación. Cuando hemos ido a las administraciones, claro, ahí el problema que hay es un tema, yo te diría que de seguros, ¿no? O sea, al final fuimos a las compañías de seguros, entonces le dije, oye, si tú en un puente sensorizado, ¿cuánto cobrarías de menos por el seguro? Porque obviamente está más protegido, ¿no? Es como tener el coche, no. Y nos dijeron, pues te cobraría exactamente lo mismo, porque todavía no ha habido nadie que me haya dicho que lo voy a sensorizar. Ya. Y luego, por otro lado, ¿qué ocurre si se cae un puente que en general es propiedad del Estado? Responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Entonces, con lo cual tampoco hay esa necesidad aquí. Entonces, en Estados Unidos sí que estamos viendo que puede haber un posible hueco. Bueno, necesidad entre comillas, sí, sí. Sí, pero que la realidad es esa, ¿eh? O sea, yo cuando estuve trabajando en IDON, nos pasó con, bueno, no voy a decir el nombre del ente público que había, pero estuvimos poniendo sistemas contra incendios, que era la primera instalación que había de sistemas contra incendios en esa organización de toda su historia. Estamos hablando del 2010. Y al final lo que te decían ellos era que, bueno, si aquí hay un incendio, pues al final es el Estado el que se hará cargo. Entonces, dice, bueno, pues es una mentalidad que está ahí, o sea, no vamos a engañarnos, está. Con lo cual, o sea, bueno, que es un sector difícil para vosotros. es complicado. Igual lo habéis visto y os habéis apartado un poquito, ¿no? Entonces, no, en principio seguimos y de hecho ahora estamos en Oriente Medio, por ejemplo, pues para países que tienen dinero, que tienen necesidades y que tienen interés en esas cosas, pues estamos ahora intentando pues presentarnos por allí y seguir haciéndolo. Son procesos largos, tampoco hay que engañarse. O sea, nosotros no estamos vendiendo algo que te pase de no funcionar a funcionar o que te dé una ventaja infinita. O sea, estamos hablando de una mejora continuada, pues más información de lo que está ocurriendo en tu sistema. Hablábamos con uno de los constructores y le decíamos, claro, nuestro sistema puede ser muy bueno para testar nuevos materiales. O sea, si tú estás metiendo un nuevo material de construcción, de composites o lo que sea, bueno, igual tienes miedo y también tendrá miedo el cliente, pero realmente si metes un sistema como el nuestro, te permite monitorizarlo en todo momento, te va a permitir mejorarlo. Pero lo mismo me decían, claro, si a mí resulta que en el pliego que me viene del organismo público que me contrata, me dice que meto hormigón y si le pongo que va a meter este composite, pues me va a tirar fuera porque no cumple el pliego, pues no lo voy a hacer. Claro. Pero ese es un sector que es complicado. A ver, nosotros realmente, bueno, yo creo, no diría que nos ha ido mal, nos ha ido bastante bien. Yo creo que este año entraremos seguramente en EBITDA positivo, o sea que ya es un hecho referencial, pero cuesta. O sea, el mensaje de los proyectos que tenemos, la labor comercial, pues igual estamos entre 6 meses, un año, año y medio para poder conseguir los contratos. O sea, este año tenéis previsto estar en EBITDA positivo, son ya 7 años después de la gestación. Bueno, realmente desde el 20, a ver, lo que he dicho, realmente al final hasta el 19 era más trabajos internos dentro del grupo, o sea, no podemos considerar tampoco que hubiese gasto. O sea, realmente la inversión fuerte se realizó pues, a partir del 19. 3 años de inversión, vamos. Sí, del 2021 y el 22 estamos ahora. Estamos hablando que hay pues 20, bueno, en torno de 30 personas trabajando, 20 en plantilla más 10 digamos, colaboradores externos y en el año 2019 pues había 7 personas. Claro, el crecimiento ha sido... Sí. Estáis creciendo prácticamente al 100% anual. Pues a nivel de personal, sí. Con respecto al 20 hemos duplicado en el 21 y ahora el 22 tenemos expectativas de duplicar también. En ventas. Y obviamente pues va ligado todo lo que va, o sea, si vendemos pues necesitamos. Sí. Va asociado. Bueno, no siempre tiene que ver qué, pero sí. ¿Qué tipo de perfiles contratáis, Rafael? Pues, nosotros tenemos como 4 áreas, entonces hay una la más asociada a máquina, digamos, a industria, sería la de mecatrónica. Al final son gente que sepa de programación de PLCs o básicamente eso. IMH puro, ¿no? Bueno, sí, equivalente. Sí, son lo que quiero decir mecatrónicos. que salen de ahí, ¿no? No, bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos, al final, nosotros hemos cogido bastante gente del máster de automatización de industria, por ejemplo. También, vale. Sí. Bueno, al final es gente parecida. Con el IMH tenemos un acuerdo de colaboración, también hemos tenido alguna gente, bueno, al final ahí nos vale. Luego ya en la parte de, bueno, desarrollo de software, pues son ingenieros informáticos, tenemos gente de industria y gente de la UPV. La parte de desarrollo hardware y firmware, ahí hemos cogido gente con experiencia ya, con lo cual ahí no te puedo decir de dónde los vamos a coger. También la parte de diseño electrónico es una cosa como muy abandonada últimamente. Y luego tenemos la parte de analítica. Ese es un ámbito en el que convendría reforzar la formación, por lo que estás contando. Sí, claramente, porque al final a mí que me venga un ingeniero electrónico de alguna facultad, bueno, me da igual, ¿no? Cualquiera, y que me diga que ha trabajado en Arduino, pues bueno, Arduino, pues está mi hijo de 12 años usa Arduino para alguna cosita, entonces pues no me vale. O sea, yo creo que se ha perdido bastante.
Pero bueno, también, ojo, son opiniones personales y son necesidades que tenemos de empresa, ¿eh? Y bueno, pues es opinión de alguien que está contratando, ¿no? Es una opinión de Sí, sí, cualquiera. sí, pero bueno, pero que al final, a ver, la gente, claro, si a ver, no dudo que la formación sea buena, ¿eh? Pero al final, también yo lo que he hecho en falta es que estamos lejos, o sea, está pasando, ahora estamos, bueno, no hemos llegado a entrar en un proyecto europeo que es el desarrollo del procesador europeo, o sea, me parece increíble que no haya un procesador europeo. O sea, es que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Y se está desarrollando ahora en base a un montón de fondos de la Unión Europea. Entonces, joder, pues eso ¿Vosotros estáis dentro de ese proyecto? ¿Cuál, perdona? ¿Estáis dentro de ese proyecto? No, no estamos. Al final no, bueno, bueno, colaboramos bastante con el Barcelona Supercomputing Center y en principio a través de él intentamos entrar, pero bueno, al final nos quedamos fuera. Pero bueno, que como concepto me parece curioso, ¿no? Que no haya un procesador europeo. O sea, ahora con toda la carencia que ha habido de, bueno, se ha visto ahora. Sí, Las líneas de producción se han visto paralizadas porque no había procesadores. ¿Por qué? Pues Corea los tiene y Corea pues los usa para sus coches, obviamente, no los va a exportar. Taiwán más bien, ¿no? Sí. Bueno, Corea, tío, Corea. Samsung yo creo que es el principal. Taiwán también tiene, o sea, tienen los dos. Pero yo creo que sí, sí, seguramente los dos países más potentes a nivel de creación son ahora Taiwán y Corea. Pero me da igual uno que otro. Al final estamos hablando de países que son más pequeños que España. Y estamos diciendo que a nivel europeo no somos Corea no, ¿eh? Corea no. Corea tiene menos habitantes que España y el PIB hasta no hace mucho no era mucho. Yo creo que tiene un poquito, 10 años, mira, creo que tiene un poquito más, ¿eh? Sí, pero hasta el 2008 Corea yo creo que tenía el PIB, no era muy lejano al de España. O sea, creo que ahí pegó un salto tecnológico potente. Y Corea aquí, tiene 52 millones de habitantes, sí. Bueno, aquí estamos en 50 prácticamente, ¿no? O sea, 40 y tantos. Sí. Bueno, de todas formas es un tema de, a ver, no estoy diciendo que sea exactamente igual, Sí, pero que estamos hablando pero que es muy parecido, sí, está claro. millones, o sea, que es lo que hay. Y bueno, Taiwán sí que tiene la mitad de la población que España. Claro, claro. Al final estamos hablando son países que son equivalentes. No voy a decir que sean ni más grandes ni más pequeños. Y lo tienen. Y, joder, si comparamos, estamos vendiendo aquí Europa y resulta que Europa con 300 millones no somos capaces de sacar un procesador. Entonces, no sé, al final, si ves un poco dónde Europa es competitivo ahora, al final es en la parte, pues eso, la mecánica de precisión. Yo creo que es lo que más, digamos, tiene salida, pero toda la parte esta electrónica, bueno, yo siempre, bueno, lo mismo, antes tenías Philips, tenías Thomson, tenías un montón de gente por ahí que realmente ya no se dedican a esto. Efectivamente. Claro, no hay más que mirar, ¿quién tiene una tele europea ahora en este momento? Pues, Philips ya no es europea. A nadie. Antes había televisiones hechas en Eibar, me acuerdo. Ya terminando, Rafael, ¿la gente está con experiencia? ¿De dónde la sacas? ¿Dónde la encuentras? Pues al lazo, pues básicamente. Nada, LinkedIn funciona bastante bien. O sea, luego hay también la ventaja, nosotros la verdad es que somos una empresa, tampoco pagamos bien, no te voy a decir que pagamos ni los mejores ni los peores, estamos en línea con el mercado, pero bueno, la ventaja que tenemos es que la gente, nos ha venido mucha gente curiosamente de electrónica porque nos decían que ya no estaban haciendo diseño electrónico. Curiosamente. Entonces, al final, pues bueno, a través de gente, conocidos, tal, pues al final no hemos podido coger a todos, obviamente, porque no tenemos capacidad. Pero se estaba dejando, o sea, venían porque decían, me estoy convirtiendo en un gestor, a mí lo que me gusta es diseñar. Y eso es lo que nosotros sí que facilitamos a la gente. O sea, la gente que tenemos hacen lo que les gusta hacer, entendiendo eso, que en los ámbitos que nos interesa, pero que tienes diseño electrónico, tienes diseño del firmware, tienes diseño del software, tienes implantación del software. O sea, no vendemos una comercialización de soluciones, es que las creamos nosotros. Ese es un poco el diferencial que tenemos como atractivo para la gente. Está claro que para muchos vocacionales es muy atractivo. Y la última pregunta, Rafael, ¿hacia dónde vais? O sea, ¿qué va a ser de Aingura en un par de años? Pues si miramos el plan de negocio, vamos a hacer la hostia, pero habrá que ir viéndolo. Bueno, la idea sería, por lo menos un par de años, no te voy a decir duplicar, pero bueno, andar cerca. Y luego a partir de ahí, pues tener un crecimiento. ¿Pero con la misma actividad o vais a expandiros a alguna otra actividad anexa? A ver, ahora tenemos como 5 líneas de sectores que yo creo que tampoco van a sobrevivir todas. De hecho, seguramente, ahora tenemos más. O sea, digamos que son proyectos que queremos convertir en productos. ¿Vale? Entonces, yo creo que de aquí a un par de años seguramente seamos una empresa más de producto. Y seguramente pues no tengamos 5 líneas, tengamos 2, 3 líneas seguramente. Y bueno, siempre mantendremos la línea de innovación, la mantendremos siempre, va en nuestros genes, bueno, para poder ir desarrollando nuevas cosas. O sea, ya claro, si el 100% de lo que hemos lanzado sale bien, pues bueno, ya sería maravilloso, pero no lo creo. Bueno, y luego a nivel de internacionalización, hombre, yo espero que en el 2024, 2025, pues ya poder abrir, aparte de los acuerdos de colaboración que podemos tener ahora, pues poder abrir alguna oficina fuera. O sea, digamos, tener un crecimiento orgánico internacional.
Sí, sí, sí. Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones y mucha suerte con esos proyectos. Pues nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y nada, seguimos en contacto. Venga.